Buenos días, buenas tardes. El título de este trabajo es La desigualdad de Bell. Nosotros somos Hanna Rodríguez Medina y Nicolás Vázquez. El objetivo de este trabajo, brevemente, es estudiar y discutir algunas de las muchas propiedades y aristas de un artículo que publicó el físico John Stuart Bell, un físico irlandés, en 1964. ¿Sí? Este artículo, en el que está el que se conoce como teorema de Bell, es considerado hoy en día, y por la comunidad científica en general, uno de los más influyentes en toda la historia de la ciencia. Primero, para ponerle un poco de contexto al trabajo, tenemos que hablar de qué es la mecánica cuántica. ¿Sí? El teorema de Bell habla sobre la mecánica cuántica. Esta frase es muy buena, es de Feynman, uno de los grandes aportadores a la mecánica cuántica, y es muy clara sobre qué es, en esencia, de qué se trata. Si uno cree que entiende la mecánica cuántica, uno no la entiende. Según una experiencia más personal, yo tuve la oportunidad de cursar cuántica este semestre, es una hermosa maquinaria matemática que predice cosas. Uno le da inputs, digamos, le da entradas, le da información y saca, por el otro lado, propiedades del sistema. Uno las puede calcular con facilidad incluso. Puede calcular revolución temporal de un sistema, eh, y con mucha precisión incluso. Pero su limitación más grande, que yo encuentro por lo menos, y que he leído por los autores que estuvimos estudiando, coinciden, es que no hay una descripción real de la realidad en la mecánica cuántica. Es, como dije, es una maquinaria matemática que solamente da predicciones, digamos. Entonces, al tener esa limitación, queda muy abierta a la interpretación filosófica del investigador sobre cómo interpretar los resultados. Digamos, la mecánica cuántica, entre sus propiedades, rompe radicalmente con un montón de conceptos que tenemos de la experiencia y de las construcciones anteriores, digamos, de la mecánica clásica. No voy a entrar en detalle de qué se tratan, pero son sumamente revolucionarios. En su contexto histórico, ¿sí? La mecánica cuántica tardó más o menos unos 30 años en sentar bases, y uno de sus episodios finales, que es del que vamos a hablar hoy, es uno de los más pintorescos para mí, que es el de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que es una crítica de los autores a estas interpretaciones filosóficas que dejaba la mecánica cuántica abiertas. Si bien hay que como notar que Einstein, sin embargo, por más de ser un crítico en esta ocasión, fue también uno de los padres fundadores, porque aportó con su paper del efecto fotoeléctrico en 1905 una de las puntapié iniciales y más importantes para los avances de Bohr posteriores y demás. En este paper se hace una crítica a un aspecto muy particular de la mecánica cuántica, pero que ejemplifica muy bien, que es el tema del entrelazamiento cuántico. Él propone un experimento en el cual hay dos partículas que están de alguna manera entrelazadas. No vamos a explicar cómo, pero la cuestión es que este entrelazamiento produce que si yo separo esas partículas una distancia arbitraria, tan grande como uno quiera, de acá a la Luna, y en algún momento se me ocurre medir a la partícula que tengo en la Tierra, que es la de Alice, por ejemplo, medirle una propiedad de la partícula que es cuántica, es puramente cuántica, que se llama spin, ¿sí? Que puede ser como una moneda, puede ser el spin, puede ser up o down, cara o seca, son dos, es binario. Si yo mido una componente de spin en la Tierra, automáticamente la componente de spin de Bob en la Luna va a ser la opuesta. Si Alice mide up, Bob mide down. Si Alice mide down, Bob mide up. Sin necesidad de que Bob mida allá. O sea, nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado de ese experimento. Eso, si lo pensamos, en realidad es información que está viajando por el espacio-tiempo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, digamos, porque puedo ponerlo tan lejos como quiera y instantáneamente esa información ya está del otro lado, digamos.
Y eso para Einstein era una cosa que no podía ocurrir, digamos, porque no estaban interactuando esos sistemas, no había un cable que estuviera conectando las dos partículas y que de alguna manera pudieran enterarse. Eso le causaba mucho nerviosismo a Einstein. Entonces, con esta teoría, con este experimento, digo, él concluía que la mecánica cuántica, si bien no era incorrecta, por lo menos era incompleta, en el sentido de que tenía que haber alguna variable oculta, algún elemento en una pieza faltante en el rompecabezas de la teoría que no era la que no veíamos y era la que estaba produciendo todos estos efectos, digamos, cuando los medíamos. Estos experimentos son pensados, digamos, no es que son reales. Es típico de Einstein proponer estos experimentos imaginarios. Luego de este paper se armó, imagínense, un gran debate en la comunidad de la mecánica, de la física. ¿Sí? Teníamos por un lado a autores como Bohm y como de Broglie que proponían reformulaciones de la teoría que incluyeran estas variables ocultas para explicar los resultados. Y por otro lado teníamos a Bohr que estaba defendiendo a capa de espada las construcciones de la mecánica cuántica, los resultados que según él eran correctos. De manera va a seguir un poco en esta discusión filosófica, ¿no? Bueno, la siguiente imagen muestra que habían distintas posturas filosóficas de quienes habían investigado durante aquellos días. Estaba el determinismo, que tenía cierto interés para la física, y su idea era que todo lo que debe ocurrir, todos los otros eventos alternativos eran posibles. Esta idea se localizaba dentro del formalismo de la física, que era anterior a la mecánica cuántica, y orientaba sus ideas en Newton y las leyes del movimiento. Después estaba el realismo, que se llevó a cabo una discusión en la primera sección del artículo de Einstein, ya que él argumentaba que perturbar un sistema no debía destruir la información del mismo o una cantidad física. Por otro lado estaba la opinión de Niels Bohr, que defendía la teoría cuántica y según el objeto bajo observación y el aparato de medida formaban un todo no sujeto a un análisis por separado. Es por esto que él pensaba que los argumentos de Einstein no eran válidos. En 1940, las ecuaciones de la mecánica cuántica fueron el punto a pie de una gran cantidad de avances científicos y tecnológicos. Esta discusión que se daba en la comunidad de la física teórica que mencionamos antes no se volvió a dar más hasta 20 años después, cuando que las teorías alternativas basadas en el principio de localidad de Einstein predicen que de ser cierta esa hipótesis existe una relación de igualdad que es testeable y que está en desacuerdo con las predicciones de la mecánica cuántica. Este resultado se lo conoció como el teorema de Bell. A continuación vamos a ver una imagen donde se muestra la acción de uno de los experimentos que permitirían comprobar la desigualdad de Bell. Un artículo publicado en la Enciclopedia de Stanford indica que hasta la fecha se han realizado decenas de experimentos para testear la desigualdad de Bell bajo diversos métodos y aún realizándose, y se indica que en todos los casos se han realizado violaciones a la desigualdad con gran precisión, lo cual muestra que uno de los grandes éxitos de la mecánica cuántica es predecir resultados experimentales y que el principio de localidad no ha podido pasar los testeos empíricos. Viendo al futuro, vemos que a partir de todos estos rasgos de no localización fue que se desarrollaron nuevas ramas de la ciencia con aplicaciones en distintas áreas del conocimiento. Los alcances de los resultados de Bell tienen influencia que rozan la ciencia ficción, ya que han podido teleportar fotones e incluso iones de unas pocas decenas de micrones. Hay que tener en cuenta que estos experimentos son de enorme complejidad y tardará muchísimos años, cientos de años, en un resultado que sea relevante
relevante a la escala del hombre. Otro gran aporte que vemos es el de la rama de la criptografía y la computación cuántica, que se desarrollaron gracias a aportes de Feynman. La computación cuántica, cuando se desarrolle, permitiría redes cuánticas para los cuales no existe una solución posible en las computadoras comunes que conocemos. Este es uno de los tantos desafíos científicos de las próximas décadas. Para concluir, pudimos estudiar a partir de una perspectiva histórica y filosófica el tema y vemos que gran parte de los autores sospechaban que el principio de localidad era incorrecto y que las limitaciones ontológicas que tiene la mecánica cuántica para dar afirmaciones concretas no permiten realizar afirmaciones absolutas sobre el tema. Es por esto que también la desigualdad pone a la mecánica cuántica en una de las cumbres del desarrollo de las ciencias físicas. Y varias de las implicancias de los aportes de Bell son líneas de investigación abiertas y que se encuentran entre las más prometedoras de las próximas épocas. En un campo muy amplio de investigación y todavía queda testear muchísimas aplicaciones. No sé si mi compañero quiere agregar algo a la conclusión, si no vamos a dejar disponible nuestro mail para cualquier consulta. No, gracias, Hanna. Yo quería comentar que bueno, la desigualdad de Bell, digamos, es de alguna manera el desempate entre Bohr y Einstein de ver quién tenía razón, digamos, si el principio de localidad era realmente un parámetro o un elemento que debía tener una ciencia física que quisiera explicar la realidad, o eso era algo aparente y no era realmente cierto, digamos. Al final parece que lleva la delantera Bohr hasta la fecha. Hasta la fecha no se ha registrado ninguna verificación de la desigualdad de Bell que le dé la razón a Einstein. Siempre les ha dado la razón a Bohr por más de 20 desviaciones estándar en algunos casos. Es una locura. Y bueno, estos nuevos aspectos de la realidad que empezamos a conocer a través de estas teorías son muy importantes, digamos, porque gracias a ellos se desarrollan áreas nuevas, digamos, son cambios revolucionarios de unas teorías, un cambio así en la concepción del universo, digamos, obviamente traen consigo mejoras en la calidad de vida, avances tecnológicos, avances científicos y de avances filosóficos incluso, me parece. Eso. Muchas gracias por escuchar y bueno, esperamos sus comentarios, sus dudas, profe. Hasta luego. Chao, saludos, gracias.